Bienvenida y bienvenido. Hoy nos metemos de lleno con una figura histórica que, bueno, tela marinera. Alfonso XIII. Tenemos aquí varias fuentes, textos que hablan de su reinado, su vida privada, sus negocios y, ojo, un aspecto bastante inesperado de sus aficiones. La idea hoy es, pues, sacar lo clave de todo esto, ¿no? Ir un poco más allá de la foto oficial del rey y descubrir facetas, pues eso, sorprendentes y a veces contradictorias. Vamos al lío. Venga, vamos. Porque las fuentes, la verdad, dibujan un personaje con muchas capas. A ver, para situarnos, Alfonso XIII nace rey, literalmente en 1886. Su padre, Alfonso XII, había muerto, así que su madre, María Cristina, fue regente hasta 1902. Le llamaban el Piernecitas, por lo visto. Sí, por las piernas delgadas, decían. Y justo al empezar a reinar él solo, en 1902, suelta una frase que recoge una fuente como una declaración de intenciones. Yo puedo ser un rey que se llene de gloria regenerando a la patria, pero también puede ser un rey que no gobierne. Yo espero reinar en España como rey justo. Suena bien, ¿no? Como un propósito de modernizar la corona. Suena bien, sí, pero aquí ya empezamos con las contradicciones que señalan los textos, porque a pesar de eso, de sugerir un papel más bien simbólico, las fuentes coinciden, se metía en política constantemente. Vaya. Estaba convencido, parece, de que la monarquía tenía que ser activa, que intervenir para frenar al republicanismo, a los movimientos obreros. O sea que, queriendo salvar la monarquía, igual las estaba debilitando sin darse cuenta. Esa es una lectura que se saca, sí. Las fuentes sugieren que, como él no tenía una línea política súper clara, pero sí frenaba a los gobiernos, parando decretos, influyendo en quién ponían y quitaban, pues generaba mucha inestabilidad. Y frustración, claro. Y muy cercano al ejército, dicen. Muchísimo. Se sentía cómodo en los cuarteles, y los textos lo subrayan. Él insistía en que la opinión de los militares tenía que pesar mucho en el Estado. Y esto, claro, tuvo consecuencias. En Marruecos, por ejemplo, y sobre todo en cómo acabó apoyando el golpe de Primo de Rivera. Un reinado además peligroso para él personalmente desde el principio. ¿Atentados y demás? Sí. Tuvo uno en París en 1905, estaba con el presidente francés. Salieron ilesos, pero hubo muertos. Madre mía. Y el más gordo, claro, el del día de su boda en Madrid, en 1906, el anarquista Mateo Morral. La bomba iba a la carroza real, pero mató a 20 y tantas personas, hirió a un montón. Ellos salieron ilesos de milagro. ¡Qué barbaridad! Un comienzo de matrimonio terrible, desde luego. Y un poco un aviso de lo que venía después en el país. Hablemos de ese matrimonio, con Victoria Eugenia de Battenberg, Ena, sobrina del rey de Inglaterra Eduardo VII. Su llegada a España ya fue particular, ¿no? Sí, bueno, primero tuvo que hacerse católica, obviamente. Y luego estaba el tema de su familia, los Battenberg. Venían de un matrimonio morganático, o sea, considerado como de segunda categoría. Ah, vale. Entonces, para que la boda con Alfonso no fuera también morganática, tuvieron que hacer un apaño protocolario. Subirla de Alteza Serenísima a Alteza Real. Un panorama familiar complicado. ¿Y en medio de esa tensión? Las fuentes son muy claras sobre la vida sentimental paralela del rey. Muy claras. Algunos textos, como uno que cita a Mercedes Salisax, usan palabras fortísimas. Llegan a decir que era casi compulsivo, como un enfermo sexual. ¡Ostras! La relación fuera del matrimonio más conocida, la más estable, digamos, fue con una actriz, Carmen Ruiz Moragas. Ajá. Con ella tuvo 2 hijos, que él reconoció, bueno, extraoficialmente, Leandro Alfonso y María Teresa. Leandro, de hecho, estuvo décadas peleando y en 2003 consiguió que la justicia lo reconociera como Borbón. Pero las fuentes hablan de más hijos fuera del matrimonio. Sí, mencionan al menos otros 3. Uno, Roger Levet de Vilmorin, con una aristócrata francesa. Otra, Juana Alfonsa Milán y Quiñones de León, con una institutriz irlandesa de sus hijos. Y se habla de otra hija más, con otra institutriz que supuestamente dejaron en un convento. Madre mía, 5 hijos fuera del matrimonio, según esto. Eso es lo que documentan estas fuentes, sí. Vale. Hemos visto política, familia, infidelidades. Parece la biografía típica de un rey del siglo XX, con sus luces y sus sombras. Pero aquí es donde las fuentes nos meten en un jardín completamente inesperado. Aquí es donde la cosa se pone
De verdad interesante. Totalmente inesperado, sí. Sobre todo para un rey católico en la España de esa época. Hay varias fuentes que se basan sobre todo en la investigación de Román Gubern, un historiador de cine, Ajá. que afirman que Alfonso XIII no era solo un gran aficionado al erotismo y al cine porno clandestino, sino que fue mucho más allá. Espera. ¿Las fuentes dicen que el rey encargó él mismo que se hicieran películas porno? Suena a bulo, casi. ¿Qué base tienen esas afirmaciones? Pues son bastante concretas, se basan en testimonios y en que las películas existen. Según esta investigación, por los años 20, Alfonso XIII decidió financiar, promover la creación de las que se consideran las primeras pelis porno hechas en España. Increíble. Y la persona clave para esta operación secreta, según dicen, fue un hombre de su máxima confianza, el conde de Romanones, que era un político muy influyente y aristócrata. ¿Y los directores? ¿No sería fácil encontrar a alguien para eso en los años 20? Pues los elegidos fueron dos hermanos, Ricardo y Ramón Baños. Eran pioneros del cine mudo aquí en España. Tenían productoras en Barcelona, habían trabajado fuera, y para estos encargos especiales crearon un sello que se llamaba Royal Films. No se escondían mucho, ¿eh? El nombre deja poco a la imaginación, desde luego. Y lo más fuerte es que alguna fuente llega a decir que el propio rey escribía los guiones. Eso se menciona, sí. Se conservan 3 títulos: El confesor, Consultorio de señoras y El ministro. Vaya títulos. Las tramas hoy vistas son muy básicas, ¿eh? Un poco anticlericales, muy machistas. El cura que se aprovecha de las feligresas, el médico con exploraciones varas, el ministro que pide favores sexuales para dar trabajo. Argumentos muy típicos del género picante de la época. ¿Y dónde se rodaban? ¿Cómo? Se cree que en Barcelona, posiblemente en interiores de burdeles conocidos de la ciudad, y que las actrices eran prostitutas. Claro. Hay que ponerlo en contexto, ¿eh? El cine erótico o porno ya existía de forma clandestina en otros sitios como Francia o Argentina. Películas como El Sartorio de Argentina de 1907 o por ahí ya tenían planos muy explícitos. Lo increíble aquí es la implicación directa de un jefe de Estado en la producción. Es alucinante. Y las fuentes dicen que Alfonso XIII tenía una sala de cine privada en el Palacio Real donde veía estas películas y otras parecidas, a veces con amigos muy cercanos. ¿Y por qué los hermanos Baños? ¿Por qué confiarles algo tan delicado? Pues tiene su lógica, porque los Baños eran también los cineastas oficiales de la corona. Ah, claro. Grababan los actos del rey, los desfiles, bodas, bautizos, lo que luego salía en los noticiarios. Así que tenían acceso directo al rey, tenían su confianza para los dos tipos de encargos, los públicos y los secretos. Hay una anécdota que citan los textos del libro de Anita Loos, la guionista de Hollywood, que encaja perfectamente con esta cara oculta del rey. Sí, es muy reveladora. Durante una visita a Hollywood, ya en el exilio, Alfonso XIII insistió mucho en conocer a Fatih Arbuckle. El cómico del cine mudo, ¿no? Que tuvo aquel escándalo terrible. Exacto. Arbuckle estaba defenestrado. Lo habían acusado, aunque luego lo absolvieron después de 3 juicios, de la violación y muerte de una actriz en una fiesta loca, supuestamente usando una botella. Un caso muy sonado. Pues cuando le contaron al rey por qué Arbuckle era un paria en Hollywood, su reacción, según Anita Loos, fue: vaya, qué injusticia. Si eso le podía haber pasado a cualquiera. Madre del amor hermoso. Desde luego. Sugiere una mentalidad donde ciertos excesos, sobre todo sexuales y ligados al poder, pues se veían como algo casi normal, o por lo menos comprensible. Tela. ¿Y qué pasó con esas películas reales? Pues también tiene su historia. Se ordenó destruir toda la colección erótica del rey cuando murió. Pero los Baños, por lo visto, se guardaron copias de estas 3. ¿Y cómo salieron a la luz? Estuvieron escondidas décadas y reaparecieron de forma un poco misteriosa a principios de los 90. Las depositaron anónimamente en la Filmoteca Valenciana diciendo que venían de un convento. ¿De un convento? Increíble. Sí, suena a novela. La Filmoteca las restauró en 1991. Y es importante decir que la Filmoteca las custodia, no son suyas. Se pueden consultar allí si eres investigador, pero no se difunden públicamente. Una historia alucinante de verdad. Pero bueno, volviendo a las fuentes. En lo económico, sin embargo, las fuentes también dicen que aprovechó su posición. Pues sí.
Fue accionista en empresas potentes como Hispano-Suiza, Transmediterránea, el Metro de Madrid, y se metió en negocios más polémicos como la explotación de apuestas en carreras de galgos, usando sociedades pantalla. Vaya. Esto le trajo acusaciones de lucrarse indebidamente. De hecho, durante la República le pusieron una querella por presunta estafa y malversación, pero los papeles desaparecieron después de la Guerra Civil, misteriosamente. ¿Se sabe cuánto dinero llegó a tener? Hay cálculos distintos, pero algunas estimaciones basadas en las fuentes dicen que entre lo que le daba el Estado, herencias y negocios, pudo juntar una fortuna muy grande, quizá más de 100 millones de euros de hoy. Uf. Esto, claro, alimentó muchas críticas. Hay una frase famosa que se atribuye a Valle Inclán: los españoles han echado al último Borbón no por rey, sino por ladrón. Aunque también hay que decir que cuando murió en el exilio parece que gran parte de esa fortuna ya no estaba. Volviendo a la política. Su reinado fue un caos. Semana trágica, el desastre de Anual. Y su relación con las dictaduras. Complicada. Apoyó el golpe de Primo de Rivera en 1923. ¿Por qué? Según los textos. Pues parece que fue una mezcla de cosas. Por un lado, que el sistema político de partidos que se turnaban estaba claramente agotado, había mucha inestabilidad social. Ya. Y por otro, que Alfonso XIII le iba la idea de un poder fuerte, militar, un cirujano de hierro que pusiera orden. Conectaba con su visión del ejército y su poca fe en los políticos civiles. Veía el autoritarismo, y le gustaba la Italia de Mussolini, como una solución posible. Pero luego le quitó el apoyo a Primo de Rivera en 1930. Sí, pero cuando la dictadura ya estaba muy quemada, había perdido apoyo social y militar. No parece que fuera porque al rey le entrara de repente la vena democrática, ¿eh? Más bien fue pragmatismo. Vio que el régimen se hundía y se llevaba la monarquía por delante. Y poco después, 1931, las elecciones municipales, la República, y él se va al exilio. Exacto. Viendo los resultados en las ciudades grandes, que se tomaron como un no a la monarquía, decidió irse para, según dijo, evitar una guerra civil. Pero no abdicó formalmente entonces. Y la República le declaró traidor. Sí, las Cortes republicanas aprobaron una ley durísima contra él, quitándole títulos, bienes en España. Lo consideraron culpable de alta traición. Y ya para terminar con la política, su relación con Franco, ¿lo había apoyado en la guerra civil? Acabó fatal, una decepción enorme, según reflejan las fuentes. Alfonso XIII se había declarado falangista de primera hora. Había donado 1 millón de pesetas a los sublevados. Esperaba que Franco lo restaurara en el trono. Claro. Lo conocía de Marruecos, lo había apoyado en su carrera, pero Franco prefirió quedarse él con el poder. Y las fuentes recogen palabras muy amargas del rey en sus últimos años. Él me ha traicionado y engañado a cada paso. Murió en Roma en 1941, poco después de cederle los derechos a su hijo Juan, el conde de Barcelona. Y sus restos no volvieron al Escorial hasta 1980. Bueno, menudo recorrido hemos hecho, ¿eh? Basándonos en estas fuentes, si tuviéramos que sacar la esencia, ¿qué nos dice todo esto sobre Alfonso XIII? Nos dice, sobre todo, que era una figura enormemente compleja y con una disonancia interna brutal. Un rey que quiso ser más que un símbolo, pero quizá no supo cómo, metiéndose todo el rato en política. Sí. Un hombre con una vida privada muy marcada por la tragedia familiar, por esa infidelidad casi compulsiva y por ese interés secreto por lo prohibido, como lo del cine porno. Ya. Un personaje capaz de impulsar algo tan grande como la Oficina Pro Cautivos. Un gesto humanitario enorme. Y a la vez usar su posición para negocios que estaban, al límite. Lleno de contradicciones, vamos. Exactamente. Las fuentes dibujan un cuadro donde el autoritarismo en política, la transgresión de las normas en lo privado y esa atracción por lo oculto parece que van un poco de la mano. La tensión entre el papel que tenía que hacer y lo que realmente era o hacía parece la clave de su reinado y de su legado. Mucho más complicado que la imagen simple de rey simpático o rey vividor. Y para terminar, una reflexión que surge de todo esto, ¿no? Pues sí, pensando en cómo esas películas porno, que eran un secreto tan bien guardado, reaparecieron décadas después y cambiaron un poco la forma de ver a Alfonso XIII, te hace preguntarte cuántos secretos parecidos, cuántas caras ocultas de otras figuras importantes de la historia estarán todavía por ahí, esperando en archivos olvidados, en cartas escondidas, en colecciones raras. Ya.
listas para salir a la luz y darnos una visión del pasado mucho más completa, más matizada. Algo en lo que pensar, desde luego. Y bueno, hasta aquí un episodio más de No es País para Analfabetos. No se olviden suscribirse y darle muy fuerte a la campanita para que les notifique cuando subamos otro vídeo. Hasta pronto. Chao.